Sí, empiezo yo. Doy la palabra a Javier. Que no tiene una esquena també. Por ahí. Esta puerta de... Bien, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Ha cumplido ese plazo de margen para poder dar tiempo a que se comprasen todos los socios. Pues me gustaría dar por iniciado este acto y en este caso llamar al anfitrión que nos acoge una vez más en estas jornadas de perspectivas en Madrid, Javier Pérez de Vargas. Por favor, si nos puedes dirigir unas palabras. Muchas gracias. Juanjo, muchas gracias. Una intervención muy breve para darles a ustedes la bienvenida y especialmente dar la bienvenida una vez más a Caja de Ingenieros. Siempre comento que tardes como estas son un placer y un privilegio. No es fácil combinar estas dos circunstancias. El recibir a Caja de Ingenieros no es solamente su director general, no es solamente su equipo directivo, magníficamente representado. Caja de Ingenieros somos todos nosotros, como socios, como personas que de alguna manera hemos depositado nuestra confianza en una entidad tan representativa, tan solvente, tan significativa de lo que significa la buena banca como es Caja de Ingenieros. Jornadas como esta, además, son muy interesantes, especialmente en los meses que yo quiero pensar, al final del día, será por fortuna, nos ha tocado vivir. Esto de las perspectivas económicas y financieras, poniendo el foco en el primer semestre del 2026, estoy convencido de que si hiciera una encuesta en este momento a mano alzada de quiénes de ustedes podrían asegurar lo que va a pasar, no en España, sino en el mundo, en este primer semestre del 2026, estoy casi convencido de que ninguno de nosotros seríamos capaces de levantar la mano para mostrar, digamos, nuestra intuición de cómo podría ser el mundo dentro de 6 meses, quizá ni siquiera dentro de 3 meses. Hoy vamos a aprender y mucho, evidentemente. En un momento que, como comentaba antes, se percibe como singular. Hubo una época, y yo creo que aquí todos compartimos más o menos 10 años, banda de edad, en la que teníamos esa pasión por establecer grandes bloques en el mundo. Bloques que de alguna manera en su momento respondían a una lógica, norte y sur, este-oeste, capitalismo frente a comunismo. Ahora el orden está cambiando. Leía no hace mucho un artículo en un periódico que planteaba que de alguna manera este cambio de paradigma que el presidente Trump ha traído a todas y cada una de nuestras casas tiene que ver con que los intereses como en Estados Unidos son puramente económicos, cuando de alguna manera a todos nosotros nos han educado a partir de unos principios morales, una ética que día a día, que hora a hora, intentamos mantener y cumplir en nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. Y de alguna manera, estos nuevos 2 bloques que todos percibimos en el siglo XXI y dentro del siglo XXI tienen que ver con unos intereses puramente económicos y frente un respeto a lo que es la ética y la moral que yo creo que está en nuestros corazones y, por supuesto, en nuestras mentes. Hoy tenemos el privilegio de compartir sala con Caja de Ingenieros. Yo creo que Caja de Ingenieros son la concentración de estas 2 nuevas vertientes. Caja de Ingenieros, digamos, que responde a una excelencia en la gestión de nuestros activos económicos y financieros, y Caja de Ingenieros también responde a un cumplimiento estricto
de unos principios morales y éticos que yo creo que no deben de olvidarse. Por eso yo creo que todos nosotros, como socios de Caja de Ingenieros, somos afortunados, porque de alguna manera esos dos grandes bloques que se están configurando en el nuevo mundo, gracias a Caja de Ingenieros, se concentran en vuestra profesionalidad y en vuestro compromiso con el socio. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Sean bienvenidos y, por supuesto, tiene la palabra Carlos Asensio, otro de los grandes profesionales de Caja de Ingenieros. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Javier, por tus palabras, como siempre, por acogernos en tu casa. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer daros la bienvenida como director del área de servicios al socio de Caja de Ingenieros a una nueva jornada de perspectivas económicas, que es la primera de este recién estrenado 2026. Hoy estamos en un espacio emblemático, como la Academia de Ingeniería, y te agradecemos tu hospitalidad, como siempre. También a ti, Sara Gómez, ¿no?, como consejera de Caja de Ingenieros y directora del proyecto Mujer Ingeniería de esta casa, de la Academia de Ingeniería. Gracias por tu asistencia. Como decía, Valladolid es un territorio estratégico para Caja de Ingenieros. Nuestra presencia en la ciudad se ha consolidado a lo largo de 3 décadas, siempre con una clara vocación de crecimiento sostenido y de cercanía con nuestros socios y socias. Hoy somos más de 19.000 madrileños y madrileñas que tenemos, ¿no?, que confían en nuestro modelo en la capital y una forma diferente de entender las finanzas, centrada en las personas y en el largo plazo. Como todos saben, el compromiso con la ciudad también se demostró el año pasado, en 2024, cuando abrimos la nueva oficina del buque insignia en Madrid, en la calle O'Donnell 15, que sustituía a la antigua, ¿no?, María de Molina, que llevamos allí también pues 3 décadas, y que animo a que ustedes, los que no hayan ido todavía, puedan ir a conocerla, que se añade, ¿no?, a nuestra red de oficinas en Madrid y los profesionales que tenemos que nos acompañan hoy de la calle Carlazo y Alberto Alcocer. Actualmente gestionamos en la capital ya un volumen de negocio de 800 millones de euros y seguimos creciendo en un entorno especialmente favorable, donde Madrid se ha consolidado como un espacio de oportunidades capaz de atraer inversión y talento. Este 2026 arranca en un entorno global marcado por importantes desafíos. Los cambios en el escenario internacional, como todos saben, geopolíticos, transformaciones económicas que hacen más necesario contar más que nunca con información rigurosa, análisis expertos y una visión clara de futuro. En Caja de Ingenieros entendemos que tomar buenas decisiones financieras requiere algo más que información. Por eso requiere acompañamiento, confianza y una relación cercana. Y por eso hoy creamos estas perspectivas 2026 económicas, donde nuestros expertos nos darán, ¿no?, la visión desde Caja de Ingenieros que tenemos de la situación actual. Y antes de que nuestros expertos tomen la palabra y aporten su visión, cedo la palabra a Juanjo Llopis, nuestro director general, y nuevamente agradezco su presencia a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias especialmente también a ti, Javier, por tus amables y siempre cálidas palabras. El placer y el privilegio te puedo garantizar que es nuestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas y feliz año, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo acto en el que hablaremos de las perspectivas económicas y financieras de este primer semestre del 2026. Como decía, es un placer reunirnos aquí, de nuevo, en la Real Academia de la Ingeniería, un espacio emblemático y de referencia para el conocimiento técnico y económico en nuestro país. Muchas gracias por acogernos una vez más. Me acompañan el equipo de expertos de Caja de Ingenieros, lo decía Javier también al inicio, yo tengo el privilegio de ser el director general, tengo un encargo, pero somos muchos profesionales, casi 600, y hoy me acompañan aquí 3 de los directivos de nuestra entidad. En primer lugar, Bas Fransen, director del área de mercado de capitales, Dani Suyá, director general de Caja de Ingenieros Gestión, y Josep María Vilarrubia, director de Research. Ellos serán los encargados de detallar las claves de este primer semestre de 2026, que comienza con grandes retos y al mismo tiempo oportunidades. El contexto actual, y lo puntualizaba también Javier anteriormente, se caracteriza por transformaciones profundas y rápidas. Como también nos recordaba Carlos, el mundo evoluciona a un ritmo acelerado, marcado por un contexto geopolítico complejo, desafíos económicos y grandes innovaciones tecnológicas. El comportamiento de las grandes potencias, como Estados Unidos y China, así como el impacto de la inteligencia artificial, consolidada como una herramienta clave para la eficiencia y la productividad, marcarán este año y supondrán oportunidades significativas para empresas y mercados. En Caja de Ingenieros creemos que es fundamental seguir de cerca todos los factores que pueden influir en el mercado financiero, pero nuestra experiencia demuestra que el verdadero valor para nuestros socios no reside solo en la información, sino en cómo se acompaña y se interpreta, integrando análisis y visión estratégica.
Como una de las principales entidades cooperativas del Estado, hemos demostrado a lo largo de nuestros 58 años de historia resiliencia y capacidad de adaptación en contextos inciertos, gracias a los valores y la esencia que definen nuestra entidad: cercanía, sostenibilidad y compromiso con las personas. Nuestra gestión se ha caracterizado por una visión estratégica, expansión territorial y una política financiera sólida, que ha posicionado a la entidad como un ejemplo de otra manera de hacer y entender las finanzas. Nuestro modelo cooperativo permite proyectar nuestra acción a medio y largo plazo, alineando la gestión de la entidad con los intereses de quienes sois socios y socias, combinando solidez financiera con responsabilidad y visión estratégica. En este marco, la Fundación Caja Ingenieros, que en 2026 celebra su 15 aniversario, se convierte en un instrumento clave para materializar ese compromiso, impulsando la educación financiera, la inclusión y proyectos con impacto social, y reforzando nuestra contribución al bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Sabemos que el contexto internacional sigue cargado de interrogantes. Por eso, en este entorno volátil e incierto, desde Caja Ingenieros queremos ofrecer respuestas con una visión a largo plazo a nuestros socios y socias. Soluciones que, como veréis a continuación, nos permiten planificar lo que vendrá de forma segura, mediante herramientas de previsión que preparan el futuro desde el presente, trabajando con criterio y compromiso para proteger vuestros ahorros y hacer crecer vuestro patrimonio y acompañaros en todas las etapas de vuestra vida. Para finalizar, solo quiero reiterar nuestro agradecimiento por vuestra confianza, nuestro compromiso con una banca diferente y cooperativa y nuestra voluntad de seguir siendo un aliado sólido, cercano y responsable para vosotros y para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y cedo la palabra a Bras Fansen, director de Mercado de Capitales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Javier, gracias, Carlos, gracias, Juanjo, por la introducción y muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Javier, en la introducción mencionaste nuevo orden mundial, intereses económicos, nuevos bloques de influencia y poder. Precisamente con esto nos gustaría empezar, ¿no? Porque vamos a empezar con nuestro análisis del entorno, el entorno geopolítico, económico y financiero. Después de hablar de la economía y los mercados financieros. Y precisamente cuando hablamos del entorno, creemos que debemos empezar con la geopolítica y la geoeconómica, centrándolo sobre todo en los dos bloques de influencia que mencionaste, Javier, la rivalidad Estados Unidos-China, ¿no? Que vemos cada día en prensa y, en nuestra opinión, domina gran parte de las relaciones políticas y geopolíticas que estamos viendo en el mundo. Conocemos la rivalidad entre ambos bloques, ¿no? entre ambos países, ¿no? Son economía número 1 y 2 del mundo, con un peso en el PIB mundial superior al 20%. Son las economías que más gastan en I+D, con lo cual, de alguna forma, tienen su palanca de crecimiento para el futuro. También son los países que más gastan en gasto militar, en defensa. Son ambas economías muy endeudadas, Estados Unidos quizás por la parte pública, China más por la parte de deuda privada, y ambos de alguna forma se han convertido en, digamos, enormes poderes energéticos, ¿no? Estados Unidos, gracias a la tecnología fracking, ha conseguido convertirse en primer productor mundial de petróleo y gas natural, y China compensa esta dominancia de Estados Unidos con haberse convertido en la potencia mundial en equipamientos e infraestructura para generación de energía renovable. Una clarísima rivalidad que vemos reflejado en este mapa, y la actualidad de alguna forma nos ha obligado también a pintar el mapa de Venezuela. Todos entendemos por qué. Venezuela, porque en nuestra opinión, aunque Trump habló de narcotráfico, de intereses, de petróleo, etcétera, etcétera, en nuestra opinión también hay un tema muy claro, es que Trump quiere lanzar un mensaje a China: China, no te metas demasiado en el continente del sur, este continente es mío, ¿no? Sabiendo que China ya es el primer socio comercial de muchos países latinoamericanos. Un mensaje geopolítico muy claro. Y si pensamos en Venezuela, por supuesto tenemos que pensar en Cuba, Panamá, Colombia, México, Groenlandia y, de una forma algo distinta, también la situación que estamos viviendo en Irán, ¿no? Una geopolítica, digamos, interesante y muy compleja.
Pero hablando únicamente de rivalidad, aquí está apareciendo un mensaje, yo sigo, únicamente rivalidad es, digamos, una visión excesivamente negativa y pesimista, en nuestra opinión. Únicamente hace pensar en conflicto, confrontación, fragmentación. En nuestra opinión, la realidad es algo distinta. ¿Por qué? Porque existe una interdependencia económica muy clara y muy fuerte entre ambas economías. Interdependencia en lo comercial, en lo tecnológico, en materias primas y en el mundo financiero. Veamos diferentes ejemplos de estos cuatro temas. El mundo comercial. Aquí en el mapa vemos dibujado en verde los países que tienen superávit comercial, es decir, países que exportan más de lo que importan. Y en rojo, obviamente, los países con déficit comercial. Vemos claramente marcado China con su superávit comercial. China es el fabricante del mundo de alguna forma. Y vemos Estados Unidos con su fuerte déficit comercial que supera ya el 3% del PIB. Estados Unidos es un país que consume, es el consumidor del mundo, un gran motor de la demanda global. Aquí hay una dependencia muy fuerte. Estados Unidos, los consumidores americanos necesitan los productos a buen precio que proceden de China y muchas empresas americanas necesitan los centros de producción en China, obviamente a precio muy, muy bajo, ¿no? Por ejemplo, los mejores ejemplos son las compañías Apple y Nike que producen gran parte de lo que realmente producen en China. Y China necesita a Estados Unidos, obviamente, por la inmensa demanda de consumidores que tiene. Aquí, obviamente, en esta interdependencia entran los aranceles de Trump, ¿no?, que quiere romper esta situación. Un ejemplo sería el mundo tecnológico, ¿no?, el mundo de los chips, el mundo de los nanochips, los chips avanzados, tan importantes para todos los aparatos electrónicos que tenemos en los bolsillos y sobre todo para la inteligencia artificial. Simplificando mucho, aquí vemos reflejado, digamos, la cadena de suministro de estos nanochips, ¿no? Los chips estos se diseñan en Estados Unidos por las empresas que tenemos aquí reflejados, sobre todo el más conocido es Nvidia, ¿no?, la empresa más grande del mundo ya, y se diseñan en Estados Unidos y se fabrican posteriormente con ayuda de tecnología de litografía europea, concretamente de Países Bajos, se fabrican posteriormente en Asia, en Corea del Sur por parte de Samsung, pero sobre todo en Taiwán por la empresa TSMC. Vemos que China no entra en esta cadena de suministro. Es cierto que China se ha espabilado mucho en la fabricación de chips en general, pero los nanochips no entra. Una clara debilidad por parte del país chino, ¿no? Aquí las limitaciones de Trump sobre los chips de Nvidia o la petición de ASML de no exportar las máquinas a China tiene obviamente mucho que ver. Y también el interés de China por recuperar Taiwán, aparte de razones económicas, políticas y históricas, también se entiende mucho mejor. Una clara debilidad vemos aquí por parte de China, que China de una forma compensa con un dominio prácticamente total en el mercado de tierras raras y materiales estratégicos. Tierras raras son aquellos 17 elementos químicos que no son tan escasos, sino son muy difíciles de extraer y concentrar, y aparte es un proceso muy contaminante. Y los materiales estratégicos nos referimos a cobalto, cobre, litio, etcétera, etcétera. Todos esos materiales conjuntos son claves, por un lado, para la fabricación de chips y, por otro lado, para productos finales como baterías, placas solares, coches eléctricos, material de defensa, muy importante, y, obviamente, todo el proceso de inteligencia artificial. Podríamos decir de una forma que China se ha situado con esa inversión en materiales al inicio y al final de la cadena de suministro de los chips avanzados que hemos mencionado antes, ¿no? China de alguna forma compensa la debilidad anterior que hemos visto. Una clara interdependencia entre ambos bloques otra vez, ¿no? Y finalmente, en el mundo financiero, los países con superávit comercial generan reservas internacionales que acaban en el balance del Banco Central y esas reservas se invierten, ¿no? Se invierten en oro, se invierten en plata, pero sobre todo se invierten en deuda pública de Japón, de Europa, de Australia, de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, pero sobre todo
deuda pública americana. Se estima que China posee aproximadamente el 10% de la deuda pública emitida por el Tesoro Público americano. Es decir, es un gran tenedor de la deuda. Podemos decir que existe una rivalidad importante. Aquí Estados Unidos goza de las ventajas de tener el dólar como moneda de reserva internacional, que tiene muchísimas ventajas, pero depende de los chinos para su financiación del déficit público. Una clara interdependencia en corto lugar. Vemos aquí el resumen. Resumiendo, vemos que, bueno, por razones comerciales, económicos, financieros y materiales y los chips, pues Estados Unidos depende de China y China depende de Estados Unidos. Y esto, en nuestra opinión, explica por qué después de un año, en 2025, tan complejo para las relaciones entre ambos países, recuerdo que en mayo, junio, los aranceles entre ambos países llegaron a 145%, no los 20-30 que hemos negociado con Europa, sino 145%. A pesar de esta delicadeza, digamos, de la relación, pudimos ver hace no mucho esta foto, ¿no? Esta foto y estas declaraciones que no me las he inventado. A finales de octubre, ambos líderes, Trump y Xi Jinping, se vieron en Corea, celebraron una cumbre, llegaron a diferentes acuerdos y hicieron estas declaraciones bonitas, ¿no? Hablando de amistad, de partnerships, de relaciones a largo plazo, debemos entendernos. Y en nuestra opinión tiene mucho que ver con lo que hemos explicado. Ambos líderes saben que los países tienen que entenderse. Es verdad que hay rivalidad, la rivalidad va en creciendo, habrá conflictos, habrá más conflictos, habrá momentos de tensión que notaremos en los mercados financieros, pero ambos países se mueven por intereses económicos y saben que deben entenderse y que deben negociar. Por lo tanto, mensaje que suaviza un poco. Visto la geopolítica, me gustaría pasar a 5 claves de inversión, 5 puntos que en nuestra opinión son claves para entender cómo puede evolucionar la economía de los mercados financieros durante este año 2026. El primero sería la situación en Europa. Ya explicamos en anteriores informes y en anteriores conferencias que Europa está intentando avanzar, está intentando mejorar en competitividad, innovación, su rol en la geopolítica internacional, con resultados dispares, ¿no? En rojo vemos noticias negativas. A nivel geopolítico no parece que Europa pinte mucho, ¿no? Hemos visto conversaciones sobre Gaza, sobre Ucrania, la situación en Groenlandia, Irán, etcétera, etcétera. Ni Rusia, ni India, ni China, ni Estados Unidos cuentan con la Unión Europea. De vez en cuando consultan algo a Alemania o Francia, pero el conjunto de la Unión Europea no cuenta. Una mala noticia, por supuesto. Y también hemos visto, bueno, esto es en parte resultado de las continuas crisis políticas que tenemos. Crisis política en Italia que pasa a Alemania y pasa de Alemania a Francia. Ahora en Francia, como saben, tenemos la dificultad o existe la dificultad de formar un gobierno estable por la amenaza de la extrema derecha de Le Pen, y esta falta de coalición de gobierno dificulta la implementación de reformas estructurales o reducción del déficit estructural y déficit público que es tan necesario en este país. Pero no todo es negativo, también hay buenas noticias, indicadas en verde, como no. Como ya explicamos el año pasado, al inicio del año pasado, el nuevo gobierno alemán lanzó la promesa de lanzar un plan fiscal muy importante, por un importe aproximado del 10% del PIB en los próximos 4 o 5 años, una cifra mayúscula, con el objetivo de invertir en competitividad, en infraestructura, en energía renovable y, desgraciadamente, en defensa, ¿no? Este plan se está empezando a implementar, está empezando a tener los primeros impactos en la economía alemana y lo notaremos en el conjunto de la Unión Europea. Y en segundo lugar, sabemos también que el año pasado la nueva Comisión Europea, en base a recomendaciones de informes de Draghi, del señor Letta, 2 ex primer ministros de Italia, lanzó un nuevo plan estratégico, podríamos decir, brújula para la competitividad, se llama, con 20 puntos claves dirigidos a mejorar la competitividad y la innovación en Europa. Un ejemplo es lo que marcamos aquí, que nos impacta mucho, es la unión del mercado de capitales, la unión de ahorro e inversiones, ¿no? Con 2 objetivos: potenciar el mercado de capitales en Europa, mayor actividad, mayor liquidez, mayor profundidad, y segundo objetivo, intentar movilizar el ahorro privado nuestro hacia proyectos europeos, proyectos de inversión en proyectos europeos, ¿no? Y no que todo el ahorro se quede en la cuenta corriente, en el colchón o invertidos en empresas americanas, que se invierta en Europa. Bueno, Europa va avanzando.
Va todo en la buena dirección. Lo que pasa, lo que vemos arriba a la derecha, el ritmo de implementación es lenta. Europa va a su ritmo lento, como ya sabemos. En azul, indicado azul, vemos el ritmo de implementación ya implementado, parcialmente implementado diferentes medidas y vemos aproximadamente que nos estamos hablando de más de un 25-35% de implementación. Por lo tanto, el ritmo los avances son positivos, pero el ritmo es muy, muy, muy lento. Y es una pena porque Europa debe continuar avanzando porque los fundamentos económicos son buenos. Nuestra deuda pública como conjunto de Europa es muy razonable con otros países. La deuda privada, el conjunto de la deuda, las empresas y las familias ha reducido muchísimo desde la gran crisis financiera. Tenemos un sector bancario muy sólido, muy capitalizado, etcétera, etcétera. Los fundamentos económicos, salvo la innovación nos falta, pero los fundamentos económicos están ahí, tenemos potencial. Un tema que obviamente en 2026 tenemos que vigilar. Segundo tema sería la situación en la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos. En 2025 ya vimos diferentes intentos de Trump de ganar mayor influencia en la Reserva Federal, en la política monetaria. En teoría, el Banco Central es totalmente independiente del gobierno. Trump intenta romperlo un poco. Diferentes intentos, los más famosos que seguro que conocen son, creo que podemos decir directamente, insultos de Trump hacia Powell por las redes sociales, diciendo que es tonto, lento y que no quiere bajar los tipos de interés. Después intentó sustituir a la señora Lisa Cook, una gobernadora nombrada en su momento por el presidente Biden. Lisa Cook, que no está tan de acuerdo con las políticas de recorte de tipos. Y finalmente Trump consiguió introducir en la Fed a su principal asesor económico, el señor Stephen Miran. El principal asesor económico de Trump, que lo continúa siendo, está decidiendo sobre los tipos de interés, hablando de falta de dependencia de los bancos centrales, algo muy, muy grave, muy, muy, muy serio. Y no es de extrañar que el señor Miran, desde su primera entrada en la Fed, desde hace unos meses, pide recortes de tipos continuamente. Los primeros efectos de los mercados los hemos visto ya, los vemos aquí en los gráficos abajo en la diapositiva. Hemos visto un incremento en las expectativas de inflación, hemos visto un incremento en la pendiente de la curva, porque los inversores exigen mayor prima por la inflación en los tramos más largos de la deuda pública. Hemos visto también una caída del dólar contra otras divisas. 2026 va a ser interesante porque en mayo finaliza el mandato del presidente Powell. Powell deja de ser el presidente y le corresponde a Trump nombrar el nuevo presidente con el ok del Senado. Se hablan de dos candidatos que tenemos aquí en el titular, señor Warsh y señor Hassett. Señor Warsh es un ex gobernador de la Reserva Federal, un banquero central bastante respetado, sería una buena elección. Señor Hassett es claramente un político, es un asesor político de Trump. El nombramiento del señor Hassett sería solamente interpretado por los mercados como un paso más hacia la menor independencia o mayor politización de la Fed, que es algo que de cara a 2026 tenemos que vigilar. Si se queda en un matiz o si será algo realmente más estructural. Un tema que tiene relación con la situación de la deuda pública, lo que estamos viendo en muchos países es la situación de un déficit público claramente superior a lo razonable. Algunos países por necesidad, porque quieren impulsar su economía, pienso en Alemania, Japón, China. Otros países porque les falta la capacidad de llegar a un acuerdo político para reducir el déficit. Francia, ya lo he mencionado, Gran Bretaña sería otro ejemplo. Y otros países que simplemente no tienen la voluntad política para reducir el déficit. Y, desgraciadamente, el mejor ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos, que está en una situación de crecimiento económico muy razonable, 2-3%, tiene un déficit público del 7%. No es necesario, para nada. Debería tener un déficit mucho menor, ¿no?, para tener colchón de impulso más adelante. Esa situación, si centramos aquí un poco en los gráficos, pues si centramos en Estados Unidos, pues genera un problema. Hemos visto un fuerte crecimiento de la deuda pública, ya superior al 120% del PIB, y esto causa que el porcentaje de gasto en intereses respecto al total presupuesto público de Estados Unidos se ha doblado, ya es un 13%. Y esto genera el riesgo de un círculo vicioso, una espiral negativo, en el cual los inversores en la deuda americana empiezan a dudar de su solvencia, ¿no? Si este problema sigue con los años, pues será cada vez más problemático reducir la deuda.
Importante porque si analizamos a la izquierda, la diapositiva, abajo a la izquierda, quiénes son los inversores de la deuda pública, vemos que los inversores sensibles al precio, sensibles a la calidad crediticia, como fondos, pensiones o inversores internacionales, China, por ejemplo, ya pesan un 55%. Es decir, un 55% de los inversores en la deuda americana vigilan lo que hace Trump. Algo que en diferentes países en general ya ha causado un primer impacto, que es un incremento de la deuda pública, el incremento de la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo. Aquí vemos los ejemplos de Japón, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Algo que realmente hay que vigilar. Para 2026 la pregunta es ¿hasta qué punto los gobernantes públicos conocen la situación y se portan bien? ¿O hasta qué punto necesitamos una crisis de deuda para forzar una reducción del déficit? Nosotros pensamos el primer escenario, pero el segundo escenario hay que vigilarlo, sería muy importante. Continuamos. El cuarto tema sería las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Cada 2 años después de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos se celebran las elecciones de medio mandato, los midterms, como dicen en inglés, en el cual se reelige la total de la Cámara de Representantes y 1/3 de los 100 senadores que existen. Actualmente los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, mayoría ajustada, pero mayoría, que es lo que precisamente da tanta fuerza, tanto poder y tanta rapidez a las políticas de Trump, porque su partido está mandando en ambas cámaras. Y obviamente Trump quiere ganar las elecciones, cómo no, aunque sea por su propio ego. No lo tiene fácil. La valoración de Trump es muy baja. En diferentes encuestas sale una valoración más baja incluso de la que tuvo en su momento Biden, y sabemos cómo acabó la historia de Biden. Si analizamos los detalles, vemos que la valoración de Trump es baja en economía, en aranceles y sobre todo en coste de la vida. Pensamos, por tanto, con el objetivo de Trump de ganar las elecciones, que en los próximos meses y trimestres, sabiendo que Trump es un político muy intervencionista, va a meter mano en estos temas. Quiere impulsar la economía americana aún más, con diferentes medidas que puede tomar, o reducir el coste de la vida. Pensamos, y alguna mención he hecho, Trump ha hablado de permitir hipotecas a 50 años, con el único objetivo de reducir la cuota mensual. Pensamos en mayor presión de la Fed para reducir los tipos, reducir el coste energético. Quizás el petróleo de Venezuela tiene algo que ver. Y Trump ha mencionado también regalar cheques de $2.000 a la clase media americana, ¿no? Pues mira, esto la gente lo vota. Si le regalas $2.000, la gente lo vota sin problema. Y de hecho, estos últimos días ya hemos visto algunos ejemplos. Trump ha amenazado a los bancos a limitar el porcentaje, el tipo de interés que se cobran las tarjetas de crédito, y Trump, por ejemplo, también ha prohibido a los fondos de inversión a comprar vivienda para limitar el coste inmobiliario. Diferentes ejemplos de Trump de intentar influir en las elecciones. Y finalmente el quinto tema sería, como no, la inteligencia artificial, ¿no? La IA. Cuando hablamos de IA, seguramente la mitad de la sala piensa en una pregunta que yo no voy a contestar, lo va a contestar mi compañero Dani, que es la pregunta, ¿hay burbuja o no en la IA? ¿No? Que es una pregunta importante, no solo para los mercados financieros, para inversores, sino para la economía americana y la economía global en general. Lo que yo voy a hacer, les pido un poco de presencia, es centrarme en el impacto económico de la IA, para formar un poco la base que después Dani puede desarrollar en más detalle. Hablamos de 2 impactos económicos. Uno sería el impacto de la inversión actual que se realiza en la economía, y segundo factor sería hasta qué punto el uso de la IA en el futuro nos puede ayudar y nos da mayor crecimiento. Primer tema sería pues, las inmensas inversiones que estamos viendo en IA, sobre todo en Estados Unidos. Las principales compañías tecnológicas en el año pasado invirtieron $400.000 millones en IA, que es un 1.5% del PIB americano, una cifra inmensa. ¿En qué se invierte exactamente? Bueno, si pensamos, simplificando mucho, la IA son 2 capas, ¿no? La primera capa es el desarrollo del código matemático, logaritmos, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, deep learning, machine learning, etcétera, etcétera. Esto es relativamente sencillo para gente que sabe hacerlo, yo no tengo ni idea, pero esto no requiere tanta inversión.
Pero esta capa está vacía, no es IA. Se convierte en IA cuando cruzamos ese lenguaje con millones de datos y lo hacemos entrenar, ¿no? Los modelos que tienen que entrenarse. Eso se hace en los datos, en los centros de datos, los inmensos centros de datos. ¿Cómo son los data centers esos? Pues son inmensos, son los más grandes, tienen tamaño aproximadamente de 15 campos de fútbol, cuesta unos 30.000 millones fabricarlo. Obviamente está lleno de servidores, ¿no? Miles de servidores con millones de chips. Solo genera empleo a 500.000 empleados máximo, o sea, no es muy positivo para la generación de empleo y, quizás lo más importante, consume muchísima energía. Un centro de datos de estos más grandes consume igual que 500.000 de familias americanas al año. O sea, una cifra brutal. Por tanto, impacto económico tiene ya y mucho. Se comenta, o se analiza, calculando más o menos la mitad del crecimiento económico de la economía americana el año pasado fue explicado por este tipo de inversiones. Y el impacto energético es importante, como he dicho. El precio de energía en Estados Unidos ha subido un 25-30% por culpa de esto. Segunda cuestión es, ¿todo esto sirve para algo que tiene relación con si hay burbuja o no? Pues lo que podemos decir es, y lo vemos a la izquierda, el ritmo de adopción de IA está siendo muy rápida, es la primera línea más a la izquierda, si lo comparamos con el PC, Internet, teléfono móvil, etcétera, etcétera, con otras revoluciones tecnológicas. Y queda mucho potencial de crecimiento. También lo vimos, por ejemplo, recientemente analizamos un informe del banco americano Morgan Stanley, que hizo una encuesta entre las principales empresas americanas, sobre todo las sensibles a incorporar IA. Pienso en telecomunicaciones, tecnología, el mundo financiero, salud, educación, industrial, etcétera, etcétera. De todas esas empresas, un 24% contestó Morgan Stanley que habían incorporado IA y los resultados eran magníficos. Por lo tanto, suena a que sí que va a tener un impacto importante. Y finalmente, a la derecha tenemos un resumen sin detalle de diferentes estudios que se han publicado sobre el impacto en la productividad en los próximos 10 años, desde consultores hasta bancos, hasta académicos. Los resultados son muy dispares. Hay gente más pesimista, hay gente que piensa que la productividad puede crecer un 3%. Si cogemos como media, ¿no? Promedio, si vale para algo, pues estaríamos hablando de un 1,5. Todavía hay mucha incertidumbre, pero desde luego de la IA tiene impacto hoy en día ya en la economía y seguro que lo tendrá en el futuro. Más o menos, pero desde luego cambiará nuestra forma de vivir un poco, pero trabajar muchísimo. ¿Vale? Un tema que después Dani continuará. Voy finalizando y hacemos un breve repaso por las principales economías que nos interesan, la americana, la europea y española. La economía americana, nosotros contamos con una ligera moderación del crecimiento económico. La verdad es que la economía americana y europea también se han mostrado muy resilientes ante el entorno de la incertidumbre geopolítica y los aranceles de Trump. Pensamos en una moderación del crecimiento por dos razones. Por un lado, porque el consumidor americano parece algo agotado. Si analizamos el exceso de liquidez que tienen los consumidores y el uso de las tarjetas de crédito que empieza a repuntar, parece que ya no hay tanto dinamismo como en los últimos 2 años. Siguen relativamente fuertes, pero ya no tanto. Y la segunda razón por moderación sería porque pensamos que la inversión en IA puede crecer algo menos. Continuará creciendo, pero la tasa de crecimiento poco a poco irá bajando y esto impacta ligeramente negativamente en el PIB. Pero hay diferentes factores que apuntan a favor y por eso la desaceleración es muy moderada, hablamos de un crecimiento superior al 2%. Por un lado es el optimismo empresarial, lo vemos en el gráfico arriba a la derecha, el empresario americano, manufacturero y servicios, se siente fuerte, se siente optimista, eso es muy importante, se traslada a mayores inversiones. Hemos hablado ya de la expansión fiscal de Trump, que ya lo está implementando desde el 25 y seguramente puede hacer algo más de cara a las elecciones de noviembre. Y vemos también que la inflación se está moderando y la Fed, que ya ha bajado los tipos, seguramente puede bajar 1, 2 o 3 veces más durante este año 26. Con lo cual, diferentes factores que apuntan a favor. En Europa, algo ya hemos mencionado antes, en Europa la situación es distinta, estamos hablando de tasas de crecimiento bastante más bajas, 1 y pico,
pero sí que somos razonablemente más optimistas. Las condiciones han mejorado en los últimos años, el precio de energía ha bajado, los tipos de interés han bajado, la incertidumbre comercial se ha reducido un poco gracias al acuerdo comercial con Trump. Bueno, diferentes cosas que van funcionando y tenemos, por supuesto, las reformas estructurales desde la Comisión Europea que están empezando a trabajarse un poco. Todo eso se ha trasladado a un mayor optimismo empresarial que tenemos arriba a la derecha, que bueno, se encuentra cerca de la zona de máximos, que tiene obviamente un efecto contagio. Hemos visto que el BCE ha hecho su trabajo, el BCE ha conseguido reducir la inflación a niveles de aproximadamente 2%, tiene los tipos de interés en el 2%, nivel muy razonable que permite generar crecimiento económico. Pensamos que el BCE durante el año 2026 no va a hacer absolutamente nada, dejar los tipos en el 2%. Y finalmente, ya hemos comentado, tenemos el inmenso paquete fiscal desde Alemania que puede funcionar, ¿no? Es decir, resumiendo, si a nivel económico, con los fundamentos sólidos que tenemos en Europa, que hemos comentado antes, la combinación de mayor confianza consumidor y empresarial, le juntamos una inyección fiscal, se puede generar un efecto de multiplicador que se traslada en todas las economías. No para ir a cifras de crecimiento de 3, pero quizás un poco más que este 1,2 que mencionamos aquí. Y finalmente, la economía española. Sabemos que la economía española es desde hace unos años ya el mejor alumno de la clase europea, ¿no? Es sorprendente quizás, pero algunos pensarán, claro, tiene que ver con el turismo, con la inmigración, y es cierto, el turismo ayuda, casi 100 millones de visitantes en nuestro país en 2025, 100 millones, se dice pronto. La inmigración neta también ayuda, ¿no? Generamos más consumo, mayor demanda, etcétera, etcétera. 600.000 personas entraron en 2024 en España y el año pasado algo similar, algo menos. Son factores coyunturales, cierto, pero también hay argumentos que piensan más en una mejora de la estructura económica aquí. El mercado laboral ha mejorado, lo vemos arriba a la derecha. En los últimos 10 años, 5 millones de personas han incorporado al mercado laboral, una fantástica noticia, por supuesto. Hemos ganado en competitividad, tenemos de repente un superávit en el saldo exterior. Nos exportamos más de lo que importamos, exportamos automóviles, alimentación, productos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Y finalmente también incluso vemos que los servicios no turísticos, pienso en consultoría, servicios informáticos, transporte, etcétera, etcétera, ha doblado su peso en el PIB. O sea, una situación que no tiene únicamente que ver con la coyuntura. Visto esto, voy terminando. Tenemos aquí un mapa de principales riesgos y oportunidades que podrían hacernos desviar de nuestro escenario central, que es lo que he comentado y veremos resumen en la última diapositiva. Hay muchísimos factores, sobre todo riesgo, es cierto. En negrita hemos marcado los que son más importantes para nosotros, menciono algunos. A muy corto plazo estamos, al menos en mercados financieros, muy atentos a la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos sobre los aranceles de Trump. Según algunos, los aranceles de Trump son ilegales porque Trump los aprobó bajo una ley de emergencia nacional. Bueno, anunciar aranceles por una emergencia nacional es dudoso. Si la Corte Suprema efectivamente dice que los aranceles son ilegales, puede sonar una buena noticia porque nos quedamos sin aranceles, pero no es tan sencillo. Trump tiene otras leyes en las que puede basarse para imponer otros aranceles, más aranceles sectoriales. En resumen, si la Corte Suprema en próximas semanas lo tendrá que decir, indica que los aranceles son negativos, para nosotros sería una mala noticia porque genera un periodo de incertidumbre, un poco de caos en la política americana con consecuencias para el comercio exterior. Después, obviamente, muy atentos a la posible intensificación de la guerra comercial y, por supuesto, a la geopolítica. Groenlandia, Irán, bueno, todas las cosas que estamos viendo en prensa en esos días. Después nos podría preocupar la situación de la FED, que he explicado, el proceso de politización. Estamos muy atentos al mercado de bonos, hasta qué punto los bonos, ¿no? Los inversores en bonos se ponen nerviosos por el incremento de la deuda pública y, por supuesto, tenemos un ojo a la depreciación del dólar que estamos viendo este año. Pero también hay posibilidades de buenas noticias. Lo mejor quizás sería un acuerdo de paz, pero de verdad, en Ucrania, con fuertes impactos positivos para la economía europea. Podemos ver menores tarifas. Si vemos que al americano votante no le gustan las tarifas,
Trump igual está tan loco como bajarlos. Es posible, ¿no? No sorprendería nada. La economía europea puede sorprender el alza que hemos visto y quizás vemos una mayor moderación de la inflación en Estados Unidos que puede permitir a la Fed bajar los tipos más de lo que prevemos hoy. Pero en general, nuestra central es la que he comentado, la tenemos aquí reflejado. A nivel geopolítica tenemos muchísimos conflictos, muchísima incertidumbre, pero lo que también vemos es que muchos conflictos no tienen ningún impacto en la economía o mercados financieros. Ejemplo, Venezuela, aunque a nivel, digamos, internacional, democrático, político, tiene mucha importancia, a nivel económico no tanto. Y también sabemos que los principales bloques, Estados Unidos y China, en gran parte se mueven por intereses económicos y están destinados a negociar, están destinados a entenderse. Y por tanto, quizás los impactos pueden limitarse un poco. Y a nivel económico hemos dibujado una situación bastante razonable en la economía americana, en la europea, en la española, China quizás un poco peor, pero a nivel mundial un crecimiento superior al 3%, que es bastante razonable, y le añadimos una política fiscal expansiva y una política monetaria neutral o expansiva. Resumiendo esto, ostras, pues el entorno económico no está tan mal, los fundamentos económicos no están tan mal de cara al análisis de los mercados financieros. Habrán episodios de volatilidad, cada año hay, y con la geopolítica que tenemos, el presidente americano que tenemos, seguro que hay momentos de volatilidad en los mercados financieros, pero desde el punto de vista económico los fundamentos son realmente sólidos y muy razonables. Yo lo dejo aquí y creo que este punto es un buen momento para empezar a escuchar a Dani, que desarrolla la evolución de los mercados financieros. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos, a Sara, Javier. Y a los asistentes también. Buenas tardes a todos y todas. A Javier has hablado sobre pronósticos y yo traía una frase, me gusta abrir con frases siempre, y es de Warren Buffett, que decía que sobre las previsiones o sobre los pronósticos normalmente hablan más de las personas que los dan que no de las propias previsiones o de los pronósticos, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial, la revolución tecnológica que ha comentado y estamos todos ahí metidos, los pronósticos son de todo tipo, para no repetirme, pero inteligencia general, superinteligencia, no hará falta que trabajemos, se ha escuchado por ahí. Nos vamos a exterminar como especie, también se ha escuchado por ahí, va a mejorar la productividad, además unos dicen mucho, otros pocos, otros, a ver, hoy veremos que igual no es para tanto y se está invirtiendo mucho dinero que realmente no va a tener retorno y esto va a tener consecuencias, con lo cual, si vemos lo que dicen los propios protagonistas, estos son frases de los CEOs de OpenAI y Google, ellos mismos también te están diciendo que hay cosas maravillosas y también hay tal vez cierta irracionalidad, ¿no? No sé si la palabra es burbuja, pero irracionalidad. Con lo cual, antes de empezar, aprovecho para hacer un poco de publicidad. Publicamos una nota en la sección Focus hace un mes. Pep se va a encargar de explicar de qué va. Sobre el ciclo de la inteligencia artificial les recomiendo, ¿no? Así que empecemos. Por un lado, hay señales burbujísticas. No voy a repetir lo de Bas, pero hay cierto paralelismo inversor con épocas pasadas de ferrocarriles, teléfono, coche, radio, internet, tecnologías que nos han cambiado la vida y tecnologías que como usuarios, como consumidores, hemos salido todos beneficiados, pero todas tuvieron en cierta parte en común un exceso de oferta, una sobreinversión y que no siempre obtuvo retorno y muchas inversiones, a pesar de que la tecnología quedó y nos aprovechamos de ella, muchas inversiones se fueron al garete. Se espera que ha dicho 400.000 millones de inversión en IA en Estados Unidos el año pasado. En el año 26 ya se esperan 500.000. O sea, esto va subiendo como las apuestas. Solo en Estados Unidos. Es una cifra muy grande, pero 500.000, para poner una idea, es una tercera parte del PIB de España. Solo en inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos en 2026. Con lo cual, también vemos narrativas de cambios de paradigma, puede ser, pero siempre hay que ir con
con precaución, subidas exponenciales en algunos activos financieros, valoraciones, veremos hoy algunas exigentes, siempre es una señal al menos para pararse y ver dónde estamos. Hemos visto casos de financiación circular que, si más no, sospechas, ¿no? Oye, yo hago chips, invierto en ti que haces un software y el que hace software pide centros de datos a una compañía que, a su vez, sin dinero, compra chips a la primera compañía, con lo cual son esas cosas que hay que analizarlas bien. De hecho, OpenAI es, a día de hoy, y lo va a ser, y con mucha diferencia respecto a la segunda compañía, la compañía que más dinero queme antes de llegar a break-even, en el caso de que llegue a break-even. Con lo cual es una señal también de, vamos a mirar qué está sucediendo. Y otras señales, igual no tal vez de burbuja per se, pero sí que hay que estar alerta. Hablamos de recursos, consumo de agua, consumo y cuellos de botella de energía. La guerra de los chips. Si tienen pensado comprar un ordenador o un móvil en los siguientes meses, les adelanto que los precios van a ir para arriba simplemente por el precio de los chips, sin entrar en geopolítica de que el 90% de los chips avanzados salen de Taiwán, con lo cual, ¿qué puede suceder ahí? Y ya por no entrar en todas las tecnologías, la competencia. Todo el mundo quiere entrar en sitios donde los márgenes son altísimos, y esa competencia es la que luego acostumbra a hacer bajar los precios. Parece una burbuja. Pero por otro lado, hay una demanda real. Había un gráfico que me gustaba mucho que en número de usuarios y en plazo de tiempo, en la adopción de la inteligencia artificial. Realmente la adopción hoy bate, y por mucho, al teléfono, al móvil, a la radio, a la electricidad o a Internet. Cierto es que las tecnologías descansan y sobre las anteriores, ¿no? Y también hay ese efecto acumulativo, pero esto es una muy buena noticia. Hay casos reales de uso, hay mejoras de productividad tangibles y muchos pensamos que estamos en una fase todavía inicial, con lo cual hay recorrido al alza. En el pasado, otras narrativas han terminado sin tener casos reales y se han hundido. Igual les viene a la cabeza en los últimos 10 años el metaverso, ¿se acuerdan del metaverso? O del blockchain también, o de las impresoras 3D también. Igual de aquí X tiempo lo veremos, pero no parece ser el caso. Tercer punto. En mi caso relaciono la palabra burbuja con deuda. Al menos todas las historias, cuando he estudiado para atrás, siempre hay deuda. Por ahí, búscala y hay deuda. De momento, la financiación hoy igual cambiará y ya veremos, y será una alerta roja. La financiación es vía caja y capital de las compañías. Las compañías que hay detrás son enormes, son rentables, crecen. De hecho, desde ChatGPT, cuando sale, las compañías de la IA son las que más han subido en bolsa. Pero es que la participación de beneficios de las bolsas mundiales son las que más han cogido parte de esos beneficios, con lo cual, en parte, es algo real. Hay valoraciones ciertamente exigentes, hay una tabla que compara con otras épocas, pero también hay disciplina. Microsoft, o márgenes operativos de 40 y 50 también, está echando a miles y miles de empleados. O sea, tiene entre ceja y ceja la disciplina financiera. En los 2-3 últimos meses hemos visto como Meta, la matriz de Facebook, Oracle, cuando publican resultados o cuando guían sobre uso de caja, sobre deuda, sobre proyectos, si a los inversores no les gusta, 20, 10, 30 para abajo. Con lo cual tampoco rima mucho esto con otras épocas de burbuja que realmente todo sube indiscriminadamente. Alguien piensa que solo sube la inteligencia artificial y el año pasado solo 2 de las 7 magníficas subió más que el Standard & Poor's. No sé si es una cifra que tenían en la cabeza. Y por último, igual más filosófico, si me permiten, las búsquedas de burbuja en inteligencia artificial en Google están en máximos, ¿no? La pregunta es si todos pensamos que es una burbuja, ¿puede ser una burbuja? Es como un poco contraproducente. Y aquí es donde entra George Soros, no sé si lo conocen o no.
Lo he puesto porque es especialista en burbujas, en entrar cuando suben y en salir cuando estallan o hacer que estallen también. Aquí lo dejo, ¿no? Pero hizo una teoría muy interesante realmente, que cambió un poco el paradigma, que era la teoría de la reflexibilidad. Normalmente uno puede pensar que los fundamentales guían a los precios o que los precios guían van con los fundamentales, ¿no? Y tiene sentido y a largo plazo nosotros lo pensamos. Pero él se dio cuenta, y también ha hecho mucho dinero así, que los precios también guían percepción y guían a las narrativas que nos damos. Y se dio cuenta, a diferencia del mundo real, como es un mundo social y tomamos decisiones y consumimos, estas narrativas y estas percepciones pueden a su vez alterar los fundamentales, creando círculos viciosos o virtuosos, burbujas o crashes, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar o tratar de hacer es qué fundamentales hay hoy y qué nos dicen los precios respecto a los fundamentales que hay hoy. Les dejo las narrativas a ustedes. Entonces, los fundamentales son muy buenos, realmente, porque todo el día estamos con pesimismo, con noticias malas, con cosas, pues las ha comentado, incertidumbre, tal, pero la economía desde la pandemia crece. Y cada año iba a ser la recesión y cada año la subida de tipos y crece. Y en los aranceles iba a ser el fin del mundo y terminamos el año incluso por encima de donde pensamos que estaríamos antes del inicio del año, con lo cual la economía está siendo resiliente. Hay crecimiento económico generalizado y eso se traslada en beneficios, ya lo veremos cómo. Este año se espera un crecimiento de ventas. Compañías cotizadas globales, el agregado del 5%. Es una cifra, yo creo que considerable, en parte volumen y en parte de inflación. Además, se le une al crecimiento que hay y que se espera una contención de costes. La gente todavía sigue con la disciplina, nada propia de épocas de burbujas. Ayudan las materias primas, no hablo de oro, plata, cobre y estas cosas que sí que hemos visto que están por las nubes, hablo más de la parte más de energía y de comida, ¿no? Pues están contenidas, gastos financieros contenidos y en economías desarrolladas y en sector servicios la partida más importante son los sueldos, es el coste laboral. Entonces va creciendo, pero crece menos de donde venía. De hecho, hay una desaceleración salarial, con lo cual todo apunta a una mejora de márgenes que ya estaban en máximos. Seguramente parte de la explicación de por qué los activos financieros lo siguen haciendo tan bien. Y otra buena noticia. En la cabeza teníamos que era tecnología, Estados Unidos, grandes compañías, y es el caso. Los últimos 5 años ha habido bastante de esto. Pero ahora empieza a haber menor concentración sectorial. Es decir, se reparten geografías y se reparten sectores. Seguramente van a tener que chequear, que digo la verdad, en los últimos 5 años se ha hecho más dinero en el sector financiero en Europa que en el sector tecnológico americano. Es alguien que dice hasta que no lo chequeo no me lo creo. Es el caso. Entonces nosotros lo que sí que queremos prestar atención por la parte de la demanda y consumo privado, que es el grueso del PIB en economías desarrolladas, en agregado los datos son muy buenos y sigue creciendo y estamos batiendo máximos, con lo cual esto de momento sigue siendo bueno y el sentimiento e indicadores adelantados son buenos. Ahora bien, estamos empezando a ver cierta divergencia, coincido con Bas, habla de las tarjetas, de la deuda, y desigualdad. Está pasando lo que habrán leído la economía en K, ¿no? Unos van por un lado, otros van por el otro. La gente con ingresos altos y patrimonio, y además el círculo de que como tienen ingresos altos y patrimonio invierten más en activos financieros, en activos inmobiliarios, que además han subido mucho, a estos les va muy bien y tiran del consumo y ayuda. Por otro lado, el rango bajo de ingresos no está siendo el caso y en parte por ello la popularidad de Trump, que también está en mínimos, pero al final el americano de abajo lo que quiere es la gasolina del coche, la comida y el sueldo. Entonces, vamos a mirarlo de dos maneras diferentes. Por un lado, hay, lo siento por el nombre, el índice de la miseria, que es un agregado del paro y de la inflación. Esto afecta directamente a la gente de ingresos bajos. Vamos a mirar por dónde está. Y dos, y vuelvo a Soros, y el efecto riqueza a la gente de ingresos altos y patrimonio. ¿Cuál es el riesgo? Es que si los activos caen o las bolsas caen, afecte su
su percepción de riqueza y el consumo. Pues bueno, va a ser algo donde en 2026 vamos a poner foco, porque lo que son crecimientos de beneficios, insisto, vino lo de los aranceles, que fue bestia, mucha volatilidad, caídas en 20% del S&P en cuestión de no sé, 2 semanas o poco tiempo, pero terminamos el año con los beneficios en máximos y los activos financieros siguieron lo que hicieron los beneficios. Al final es eso de los fundamentales y precios. Y toda esta mejora se ha trasladado en, fijaros que siempre que me preocupan cosas, estamos hablando más de la macro, la geopolítica y la deuda pública, que no la parte privada o corporativa, porque la parte privada o corporativa, la salud financiera es excelente. En cuanto a apalancamiento, ratios, miren por donde miren, la cobertura y capacidad de repago de deuda y de intereses está también en niveles excepcionales y los niveles de liquidez también. O sea, la salud corporativa en agregado es buenísima. Insisto, para mí burbuja es deuda, deuda es burbuja de momento. Esto evidentemente siempre puede ir cambiando. No parece que sea el caso. Incluso cada vez que hay cambios de ratings, desde hace 3 años, hay más ratings que mejoran que incluso empeoran. Las tasas de impago están bajas y se espera que bajen más. Esto afecta de lleno para bien a la banca. Al final la morosidad es una ratio importante que mirar desde el punto de vista financiero, con lo cual vemos muy buena salud corporativa. Es verdad que por la parte de la deuda hay cosas interesantes, pero los precios también reflejan todos estos fundamentales. Primas de riesgo, diferenciales de crédito están estrechos y están pequeñitos. Otra desconexión con épocas pasadas de burbujas, para ver si es que esto es una burbuja o no. En épocas de burbujas la gente invierte como nunca, ¿vale? Al final es nuevos paradigmas y se invierte porque hay promesas de retornos y todo va a ir fantástico. ¿Esto es así hoy? Sí y no. La inversión es muy bestia en inteligencia artificial, lo hemos comentado. Si quitas la inteligencia artificial, no invierte nadie. No ayuda también a tener un presidente mundial que no ayuda a tomar decisiones empresariales a corto y medio plazo cuando te están cambiando las reglas y hay tanta incertidumbre. Creo que en 2025 el índice de incertidumbre batió los récords no vistos en años y años. Fuera de la IA no hay inversión, literalmente, no hay. Los equipos directivos pues, son más disciplinados seguramente de lo que han sido en el pasado. Y en operaciones de fusiones, de compras, fusiones y salidas a bolsa, históricamente en burbujas se reactivan muchísimo las compras, las valoraciones suben y hay muchos incentivos para comprar, para crecer, hay mucha presión, hay muchas salidas a bolsa. Esto se está empezando a reactivar, hay que decirlo, lo que son las fusiones y adquisiciones. Este año seguramente veremos algunas grandes, algunas en el sector de la minería, por los altos precios de materias primas, y habrán leído también, por ejemplo, en comunicación la de Warner, que se está hablando últimamente. No nos preocupa mucho, pero se está reactivando. Las OPVs, las operaciones de salida a bolsa, que en burbuja por definición sale todo el mundo, los buenos, los malos, los feos, los altos, salen, porque como oferta y demanda no discrimina, pues es el momento para vender lo que tengo al precio que sea. Las OPVs están muertas desde hace muchísimo tiempo, no hay salidas a bolsa y esto va a cambiar este año, seguramente. Y no quiero ser pesimista, pero va a ser el canario en la mina que vamos a utilizar nosotros. Por necesidad de financiación es posible que vamos OpenAI, Perplexity, SpaceX y Revolut, ya que estamos en el sector bancario, salir a bolsa y salir a valoraciones que veremos a dónde salen. Bueno, pues este sí que puede ser el primer aviso de por dónde vamos. Con lo cual, si no estamos viendo mucho CAPEX, mucha inversión en capital, tampoco compras, recompras, al final, y se mantiene el crecimiento, no aumenta el endeudamiento, esto significa que la remuneración al accionista sube. Se espera un 5% de crecimiento de los dividendos mundiales en agregado y eso, comparado con los precios de los índices y sumando las recompras de acciones, estamos en niveles, depende de índices,
3-4% de rentabilidad por dividendo. Bien, correcto, aceptable e incluso en algún caso por encima de lo que paga la deuda a medio y a corto plazo en algunos ámbitos. Para dar la nota un poco más negativa, me quedaría con los factores técnicos, y ahora los comentamos, y sobre todo las valoraciones. Por la parte técnica hay una parte neutral, es que ha entrado muchísimo dinero y mucha liquidez en el sector financiero y en activos financieros. Esto podría ser una alarma, pero cuando uno rasca, ha ido a la pata conservadora, curiosamente. Ha ido a monetarios, ha ido a renta fija. El año pasado, esto es en agregado mundial, ejemplo en España. El año pasado, supongo que saben que el IBEX hizo más 50, no sé si lo sabían. Eso es espectacular, más 50. Pues hubo salidas de dinero de renta variable española, europea y global, salidas netas. Al 96% del dinero se fue a renta fija y monetarios. Tampoco uno esperaría que en una burbuja todo el mundo habla, me estoy haciendo rico, estoy ganando, todo el mundo invertiría y no es el caso. O sea, no nos preocupa aquí ni el sentimiento. Igual sí que para ser contrarios, los gestores y los fondos y los institucionales están en niveles de liquidez mínimos y son muy positivos. Y alguien dirá, hombre, pero esto es bueno, ¿no? Sí, pero ya no hay mucho más recorrido de si todo el mundo está invertido y positivo, pues habrá que ver. Y seguramente, pero yo creo que ya llevamos 2 o 3 o 4 perspectivas hablando y no ha cambiado el tema, las valoraciones son exigentes. Pero ¿qué sucede? Que los beneficios siguen creciendo, con lo cual, esto para explicar un poco el gráfico, lo importante es que el triangulito amarillo es cuántas veces los inversores pagan los beneficios, en este caso, actuales. Y la línea azul es donde estaban hace un año. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, Bolsa Americana, 2025, los beneficios crecen un 15%. Está muy bien, ¿eh? Además, dijimos esa cifra, o sea que tuvimos un poco de suerte. Pero, ¿y qué ha hecho la bolsa? Más 15%. En dólares, ¿eh? Cuidado que si luego traducimos los dólares, ese 15 se va a 4 o 3% porque el dólar ha caído en 12 con el euro. Es decir, ¿qué ha sucedido? Las bolsas han subido lo que han subido los beneficios y siguen con el mismo múltiplo, que es exigente, en el caso americano. Y en el caso más global, emergente o europeo, las bolsas han subido incluso más que los beneficios. Yo creo que también es por 2 motivos. Trump fue la excusa perfecta para, oye, igual vale la pena diversificar un poquito y porque todo el mundo estaba concentrado en tecnología y en Estados Unidos. Y 2, partían de niveles mucho más bajos. ¿Qué se espera para 2026? Crecimiento de beneficios de dígito alto, doble dígito todavía. Con lo cual, oye, nunca sabe uno cómo va a ir, pero si no se torciera nada, esta sería la rentabilidad potencial que tienen las bolsas. Dígito alto, incluso doble dígito, teniendo en cuenta el dividendo que comentábamos antes. En síntesis, no alargarme, antes de llegar a la parte práctica, si no pasa nada, vemos un escenario continuista, es nuestro escenario base, a pesar de todo el ruido, sabiendo que siempre hay periodos de volatilidad, igual no lo saben, pero cada año estadísticamente hay entre menos 5 y menos 10 de caída en las bolsas, solo por estadística. Pero vemos una economía resiliente, vemos muy buena salud corporativa y eso sí, las valoraciones son exigentes, con lo cual requieren de crecimiento. Si no hay crecimiento, entonces sí que puede haber más volatilidad. Riesgos, esta economía de que comentábamos, correcciones en la IA, puede haber cosas hinchadas, concentración de índices, que todavía es algo que, bueno, no per se no es mala una concentración, pero si corrige, evidentemente hace caer todo. ¿Qué sucederá con la inflación, con los tipos, con la deuda, la geopolítica, como no? Pero bueno, es casi como más, los riesgos son como más fuera propios de los fundamentales y de lo corporativo. Así que llegados a este punto, yo no sé si contesto si esto es una burbuja o no, seguramente expresamente no contesto, no lo sé, hay elementos que sí, hay elementos que no, pero lo que hemos hecho es un ejercicio de, oye, pues si es una burbuja o hay cosas parecidas a burbujas, vamos a comparar con burbujas pasadas, ¿no? Entonces, en los últimos 30 años detectamos 3 grandes o no tan grandes burbujas, igual las recuerdan. 2000 burbujas de la Internet,
por poner un dato que asusta, antes de que pete la burbuja, Nasdaq multiplica por 10 en 6 años. No sé si lo tenían en la cabeza o no. No hablo de una compañía, de un chicharro, no, Nasdaq, o sea, multiplica por 10 en 6 años. Es que a veces las cosas se olvidan. 2, la burbuja inmobiliaria, financiera, bancaria, 2008. Y 3, la burbuja de los tipos negativos, porque fue una burbuja. Al final contagió a todo el precio de todos los activos. Hemos detectado estas 3 y a ver hoy dónde estamos. Pues si en cada una de estas, perdonad el gráfico que se ve pequeñito, pero si en cada una de estas mapeáramos antes de que petara cuál era la expectativa de rentabilidad en función de los fundamentales de cada clase de activo, ¿qué es lo que sucedió? Que en 2008-2022 casi todo cayó. No había sitio donde esconderse, la verdad. Luego, más años más tarde, se recuperó, pero no había sitio donde esconderse. Fue duro, como inversor, no sé si recuerdan, 2008-2022. Y en el 2000, en la burbuja esta que nos han dicho que compañías fueron a cero y tardaron 30 años en recuperar y tal, pues hay los casos extremos de, igual conocen a alguien que tenía Terra o Yahoo, y todo el dinero en Terra y Yahoo y con deuda. Esto, pues evidentemente, el final no es bonito. Pero en el año 2000, si tú evitaste más o menos el Internet, la concentración en Internet o en tecnología americana, no solo no perdiste dinero, sino que a 12 meses vista se ganó dinero. Había muchas clases de activos con rentabilidad riesgo interesante. Hoy pensamos, de momento, que el símil, en todo caso, se parece más a la pata de Internet que no a las otras burbujas. Incluso dentro de la inteligencia artificial, si hubiera correcciones, que las habrá a corto plazo, a 1, 2 o 3 años, no será lo mismo las infraestructuras, los chips, la energía, que el que hace el software o que la aplicación que sin activos fijos simplemente utiliza el modelo como caso de uso. Será totalmente distinto. Con lo cual, la siguiente pregunta es: ¿cómo me puedo diversificar hoy, ¿no? ¿Cómo podría diversificarme? Pues aprovecho y presentamos, ya que estamos, unas nuevas carteras modelo universal que las hemos titulado. Esto es vía asesoramiento, o también quien quiera hacerlo por su cuenta, autogestionarse. En la página web están ahí publicadas desde hace 3 días solo. Y es un complemento a la gestión de carteras, que es un servicio que funciona muy bien en la casa y que sigue, pero tiene cosas distintas. Por un lado, esto es son carteras teóricas, con lo cual puedes replicarlas o no. El socio y socia es quien ejecuta, no tiene ningún coste añadido. Están constituidas por 3, 4 o 5 fondos de Caja Ingenieros Gestión, de la gestora, con 4 perfiles, grosso modo 5, 30, 75 y 100 de bolsa. Y mensualmente las actualizamos, ¿no? Hasta aquí bien. Pero para poner el ejemplo práctico antes de terminar, un perfil moderado agresivo. A día de hoy, en la gestora, perfil moderado agresivo, hay un fondo que se llama Environment, que ha funcionado muy bien, y va muy bien, y yo me encanta, y encantado de que la gente entre ahí. Tiene un perfil 60 bolsa, 40 deuda. Ahora bien, si ese mismo perfil, en vez de Environment, coge la cartera modelo, que la puede replicar, que es la Dynamic, y uno de los fondos que hay ahí es el Environment, pero hay 2, 3 fondos más. ¿Qué diferencia hoy? Pues misma bolsa, parecida, 60%, pero menos USA, menos tech, menos inteligencia artificial, menos dólar, cosa que nos gusta y queremos tener, pero menos exposición. Con una parte de renta fija, decíamos que los diferenciales están en bajos y en mínimos, pero hoy la renta fija de Investment Grade a 4 años paga un 3,5. Bueno, decente para diversificar si vienen correcciones. Y esta cartera ha dado rentabilidades parecidas a Environment, un 8 neto anual a 1, 3 y 5 años. Tal vez la expectativa yo la bajaría un poco por razones de prudencia, que siempre me gusta. Así que las lecciones de los últimos años nos han dicho que hay que seguir y hay que estar invertido, y que ser más positivo que negativo paga, la verdad, aunque en el mundo real las noticias no funcionan de esta manera. Pero es verdad que hoy
hay una cierta necesidad de diversificar y que hay herramientas para ello. Esto es todo. Doy la palabra a Pep Vilarrubia, economista jefe de Caja Ingenieros. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Soy Josep María Vilarrubia, Pep Vilarrubia también, y agradecer la recepción y agradecer el ejercicio de prospectiva que habéis hecho Bas y Dani. Y yo lo que voy a hacer es hablarles de una herramienta que en Caja Ingenieros lanzamos en 2025, que es Focus. Focus es nuestro portal sobre actualidad y perspectivas económicas y financieras, y parte un poco de la premisa de que ya lo dijo Ben Franklin hace más de 200 años, que la mejor inversión, la que paga mayor interés, es en conocimiento. Y en ese sentido, Focus es nuestro intento, es una parte integral de nuestra misión de humanizar las finanzas y promover la salud y la educación financiera. En ese sentido, un poco antes, cuando Javier hacía el discurso de introducción, mencionaba el rigor. Yo creo que estamos en un mundo en el que hay un exceso de información, si me permiten, y no siempre con el rigor necesario. Y aquí lo que queremos aportar nosotros es información rigurosa y prudente, y partiendo de la premisa que más información nos da más educación financiera nos permite tomar a todos mejores decisiones que redundan en un mejor salud financiera, una mejor situación financiera, y todo acaba esto dando lugar a más bienestar financiero, una mejora de la situación, gracias en parte también a que estas decisiones están más fundamentadas y están sujetas a una menor incertidumbre. Llegamos a la pregunta un poco, ¿qué es Focus? No sé si conocían la herramienta, es una herramienta que lanzamos, como les dije, en 2025. Es un portal en la página web de Caja Ingenieros que agrupa el contenido de investigación económica, geopolítica, de mercados financieros que se hace desde las direcciones de la casa que hacen un poco este tipo de investigación, como son Mercado de Capitales o la propia gestora de fondos. Y el portal está estructurado en tres grandes áreas, no sé si se ve, ahí están muy en pequeño, las voy a comentar. Son actualidad, estrategia y publicaciones. Como que luego comentaré más extensamente las dos primeras, simplemente comentar que en publicaciones tenemos guías de inversión y otro tipo de información relevante para la persona que se plantea hacer inversiones en mercados financieros o intentar entender un poco mejor este mundo, ¿no? Como les dije, el portal se encuentra en la página web de Caja Ingenieros, está en la página principal. Si bajan abajo de toda la derecha hay un banner que te lleva ahí. También lo tenemos incluido hoy por hoy en el carrusel de destacados, y al menos a mí me funciona también. Si en Google pones Focus Ingenieros, también llegas ahí, para los que no vayan por la página web. ¿Qué contenido encontrarán en esta página web? Que es totalmente gratuita para socios y para quien quiera acceder del mundo. Hay 4 grandes tipos de informes. En la sección de actualidad tendríamos un informe semanal que hace un breve repaso de la actualidad y un poco las claves que hay para entenderla. Tenemos un informe mensual, lo sacamos cada mes, que es ya un poco, describe y analiza las novedades, dándola por categorías de geografía y de activos. Y luego en la parte de estrategia tenemos otras cosas, como un documento de perspectivas más largo. Son estos documentos semestrales asociados precisamente a este encuentro que estamos haciendo ahora, y que en los próximos días, horas, van a encontrar el documento que da soporte un poco a todo lo que les hemos estado contando hoy. Y también presentamos informes estratégicos, que aquí el objetivo es profundizar en algún aspecto relevante del actual entorno económico para ayudar a entenderlo mejor. Muy brevemente, si me permiten, voy a comentarles un poco un snapshot de cada uno de ellos. Un informe semanal es un informe que en una página con titulares da, lo que les decía, un repaso de lo que ha sucedido en la última semana. Incluimos un gráfico de la semana porque a veces algunos somos más visuales que de texto, que intenta contar un poco la historia más relevante de esa semana. Una lista de los datos y hechos a los que habría que estar atento como persona que mira mercados y que mira la macroeconomía. Y unas tablas que resumen los principales movimientos en los mercados financieros y que están allí. El informe semanal se publica puntualmente cada lunes, intentamos que sea alrededor de las 9 de la mañana y lo encontrarán en el portal, como les decía.
Un segundo ejemplo, el mensual. Tiene aquí sus principales secciones a grandes rasgos. Geopolítica, que incluye un poco lo que va haciendo Trump, para un poco explicarlo y un poco entenderlo, analizarlo, pero también política local, de la más relevante en las geografías que no son más relevantes. Un análisis macroeconómico de las principales geografías, Estados Unidos, China, zona euro y España son las que son más importantes para entender a dónde va este mundo y a dónde podemos estar yendo. Y un repaso de mercados financieros, empezando por bancos centrales y todo el elenco de renta fija, divisas, materias primas y renta variable. Entonces, ahí está. El informe mensual se publica la primera semana de cada mes y se envía, también lo reciben por correo nuestros socios de Banca Personal y Banca Premium, que también lo reciben en el correo. De la parte de estrategia, déjenme comentar, para que vean un poco el tipo de informes que hacemos, comentaré muy brevemente dos informes. El primero es uno que hicimos hace poco, creo que fue en octubre, sobre la permacrisis política que tenemos en Francia, un país que ha tenido 4 primeros ministros en los últimos 2 años, parece un poco Italia, de los que tenemos un poco de memoria. Hemos tenido 4 primeros ministros, pero aún más dimisiones de primeros ministros, más cambios de gabinete. Y luego, un poco yendo más allá de la anécdota, quizá lo relevante, ¿no? Es un país con un elevado gasto público por pensiones, cierto, pero también porque tiene una gobernabilidad difícil que hace que cualquier intento de controlar un poco el gasto público se torna imposible, porque es imposible poner de acuerdo a los socios de gobierno. Y como ya ha avisado Bas un poco antes, ¿no? La fiscalidad gana centralidad en los mercados financieros. Los mercados financieros prestan atención a estos desarrollos y si nos acordamos de esa famosa prima de riesgo soberano que nos torturaba hace una década más o menos aquí en España, desde el 2024 la prima de riesgo soberano de Francia es mayor que la de España. Una cosa que hace una década nos habría parecido totalmente increíble y está castigada pues por este exceso fiscal, pero también por una economía que no acaba de tirar. Habrá que estar atentos a lo que vaya sucediendo con Francia. El otro informe es, si tuvimos una primavera de los aranceles, en verano, desde Research, pusimos un poco el foco en fiscalidad y en Estados Unidos. Trump propuso esta One Big Beautiful Bill, que llamaba, que agrupaba todas sus promesas electorales en una sola pieza legislativa, lo que es importante. Estados Unidos tenía una senda que reducía su déficit progresivamente. Una vez aprueban esta pieza de legislación, la deuda toma una senda explosiva y que aumenta. Para mí el gráfico de arriba a la derecha, no sé si lo pueden ver, pero va en vertical para arriba. Eso es lo que paga Estados Unidos en intereses como proporción del PIB. Para mí eso explica lo que contaba antes Bas, ¿no? Toda la presión para que bajen los tipos, por favor, para reducir esta factura. Entiendes un poco al señor Trump. Y lo que acabamos teniendo es que, ¿cuál es el problema ahora mismo? Pues que el dólar ya no es lo que era. El dólar, no tenemos la confianza en el dólar, se ha erosionado. Es lo que pasa cuando haces cosas un poco menos ortodoxas de lo que correspondería, y colocar toda esta deuda pues no le será gratis a Estados Unidos. Estamos viendo tipos de interés más elevados y el dólar depreciándose. En ese sentido, otra vez, temas en los que tendremos que estar atentos. No sé si lo he comentado, pero estos informes tienen unas 6 páginas, se leen relativamente fácil e incluimos un resumen ejecutivo que le llamamos en 2 minutos para el que vaya un poco más ajetreado. Y voy acabando porque sé que soy la última línea de defensa antes de 2 cosas que les van a gustar, que son poder hacer preguntas y el cóctel. Entonces, ¿qué les voy a contar? Los informes estratégicos, ahora, por ejemplo, para darles una idea, el más reciente que hemos preparado es un documento de 6 páginas sobre Venezuela, incluye un poco de perspectiva sobre qué puede pasar con Groenlandia. Estamos trabajando en sendos informes sobre Mercosur, también un tema de actualidad y tierras raras, y lo dejo aquí, esperando que haya sido de su interés, que puedan hacer uso de esta herramienta, que no sé si conocían, y que es esta herramienta que Caja de Ingenieros pone a su disposición, como ya he dicho, de forma totalmente gratuita. Como siempre, estaremos más que contentos de recibir cualquier comentario o sugerencia respecto al portal Focus. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los tres, Bas, Dani y también Pep, por vuestras intervenciones. Ahora, como nos anticipaba Pep, sería el momento de las preguntas. Es cierto que hemos demorado algo las presentaciones y hemos alargado. Tenemos ahora un fantástico cóctel, nos quedamos los cuatro. De hecho, Bas, Dani y Pep pues, pueden alargar el tiempo que sea necesario y se le podrán hacer preguntas también. Yo limitaría a una pregunta si alguien tuviera, y ya digo que luego podemos hacer todas las que sean necesarias. Si alguien tuviera alguna cuestión, tuviera que marchar, si alguien quisiera hacer alguna pregunta ahora la podemos hacer, y si no, pues nos emplazamos a comentar dudas, cuestiones o inquietudes que puedan tener en el mismo cóctel con cualquiera de los ponentes o conmigo mismo. Bien, pues sí, lo siento, pero tampoco queríamos comprometer la agenda de nadie. Nos hemos pasado algo del tiempo que teníamos previsto y por ello pues queríamos cerrar el acto. Si me permiten, unas palabras muy rápidamente. Como hemos visto, las perspectivas económicas y financieras a través de Bas y Dani para este primer semestre se desarrollan en un entorno global complejo, un contexto exigente, que al mismo tiempo demanda un análisis profundo en la toma de decisiones financieras y de inversión, y en los que Caja de Ingenieros está y estará a vuestro lado. También nos llevamos deberes y lecturas para las próximas semanas, meses y el resto del ejercicio, con el objetivo de ofrecer criterio, análisis experto y acompañamiento cercano para que podáis navegar con seguridad en este escenario cambiante, a través de los informes que nos anticipaba Pep y el portal Focus, apoyándonos en una entidad sólida, cooperativa y de confianza. Esperamos que las ideas y perspectivas compartidas por nuestros expertos esta tarde os sirvan de guía para tomar decisiones patrimoniales y financieras con conocimiento y visión estratégica. Y ahora os invitamos a disfrutar de un cóctel, un espacio para seguir conversando y profundizando en los temas que hoy hemos abordado. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Sí, bueno, hemos empezado tarde y... Exacto.